Gabriel, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Bienvenido. A ver, partamos por la mirada que tiene usted de esto, entendiendo que hay muchas hipótesis abiertas y que todavía no conocemos realmente cuál ha sido el móvil de este secuestro, si hay más involucrados, hay una serie de interrogantes, pero hasta ahora muchos han hablado de fallas en la inteligencia chilena, de que cómo era posible que a una semana y un poquitito más no se supiera nada hasta que se encontró a esta persona, que hasta ahora este caso no esté resuelto. ¿Qué mirada tiene usted? Bueno, quisiera yo partir primero por felicitar al Ministerio Público y a la PDI, que a diferencia de esas opiniones un tanto apresuradas, parece por lo menos de que tienen ya la hebra bien tomada. Ahora, lo que irán descubriendo será tarea y hay que dejarle el desempeño a los profesionales. Pero lo que más me preocupa, no solo este hecho puntual que es grave, es que Chile está hoy día en una situación de seguridad difícil, pero que tiene tres distintos elementos. Tenemos un problema de frontera porosa por donde nos entra drogas, tráfico de personas, etcétera, en el norte. Tenemos una situación de insurgencia de algunas organizaciones radicales en la Araucanía y tenemos una grave situación de delincuencia en las grandes ciudades. O sea, tenemos todo su conjunto es un problema de seguridad muy grave, pero que no nos lo estamos tratando bien, en mi opinión. Y en segundo lugar, las respuestas que están dando, por ejemplo, la infraestructura crítica, no responden a esto. El diagnóstico está equivocado, porque alguien puede preguntarse, si hubiéramos aprobado lo que se ha presentado como proyecto de infraestructura crítica, ¿se habrían evitado estos crímenes? Probablemente no. No, porque no sirve, salvo que declarásemos que el cuidado de los refugiados es parte de la infraestructura crítica. Claro. Y eso ya es una distorsión del mismo concepto. Gabriel, pero volviendo a este caso del ex militar venezolano y con la experiencia que tiene usted trabajando con las Fuerzas Armadas además hace tanto tiempo, acá hubo una operación militar pensando en todas las maniobras de desinformación, de despiste, que ahora se conoce que que esta persona fue asesinada, donde no se utilizaron balas, por ejemplo, para no dejar huellas. ¿Cómo lo define usted con lo que ha leído, con lo que ha conocido, además de cómo se maneja? A ver, por los hechos que es una operación sin lugar a dudas planificada, compleja, en que participan varias personas, varios equipos, pero no es la única ni es la primera. Yo quiero recordar otros casos tanto más elaborados como el asalto, por ejemplo, al aeropuerto para el robo de miles de millones de pesos. El robo del siglo, ¿eh? Claro, que duró como 2 o 3 minutos y se llevaron una cantidad y no, ¿cómo se llama? Atravesaron todos los sistemas. Al final se descubrió que era delincuencia común. Muy elaborada, por supuesto. Ya, pero lo que pasa es que ahí el móvil es bastante más claro, porque en el fondo es un móvil, pero sí es asalto por plata. Sí, el móvil es claro, pero la ejecución era muy difícil. Sí. Ya, pero aquí, en este caso, hay algo particular que tiene que ver con cuál es el móvil de un delito que también tiene ese alto grado de preparación con estas 4 personas que llegan vestidas y queriendo aparentar ser de la PDI, que se llevan a esta persona en un edificio residencial de un barrio como Independencia. Ahí no queda tan claro el móvil, digamos. Uno entiende que es un secuestro, pero ¿para qué? El móvil tiene que ver con algo del delito organizado, sin lugar a dudas, porque son los que están actuando. Ahora, uno podría preguntarse, yo me hago unas preguntas. Este oficial tenía preparación de fuerzas especiales. Sin embargo, es reducido con relativa facilidad. Segundo, la pregunta es, si querían matarlo, perdón la crudeza, sí, con un motochorro, con una UCI, lo da de baja. No pidieron dinero, dicen, pero es que a lo mejor lo que buscaban era información. Estoy deduciendo, no estoy conjeturando, digamos. Porque eso explicaría que lo necesitaban para interrogarlo. Entonces, ojo, yo llamo, el periodismo enseña muy bien, las fuentes hay que contrastarlas. Sí, por supuesto. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Este no es el primer crimen complejo, lo complicado es que este está siendo usual. Y para eso yo diría, pensando como chileno, que el ideal sería que en vez de usar este crimen como un factor de conflicto, nos permitiría convergir en un diagnóstico nacional sobre el tema de seguridad, para lo cual se requieren medidas muy precisas, pero también muy diferentes, adaptadas a las realidades regionales. Tener una mirada menos santiaguina, para decirlo de frentón, respecto a los problemas de seguridad. Ya, pero ante un caso de este tipo, ¿Chile de alguna manera se puede anticipar si es que tuviera una buena inteligencia, si conversaran más además los organismos de inteligencia de Carabineros con la PDI, con el Ejército, con la Armada, porque cada uno tiene una unidad de inteligencia y yo no sé si conversan alguna vez en alguna mesa?
Sí, yo creo que hay que mejorar la inteligencia. La ley de inteligencia en Chile es mejorable, pero también permite muchos aciertos. Y ojo, aquí es una frase que es manida, pero es cierta. Los fracasos de inteligencia los conocemos de inmediato. Los éxitos no los conocemos nunca. Porque esta es una labor en la cual no se hace carrera política, sino que simplemente se cumple con el deber que se... ¿Pero para usted funciona bien la inteligencia en Chile? ¿La ANI hace un buen trabajo? Sí, yo tengo una buena opinión de la ANI. Le faltan atribuciones, porque no tiene atribuciones operativas, por ejemplo. Pero hay un proyecto de ley que en mi opinión es bastante opinable. He dado mi opinión ante el Congreso cuando me ha invitado. Pero no basta con tener una ley buena o tener un buen caballo, hay que tener también un buen jinete y hay que tener las riendas muy claras. Si yo no fijo los objetivos de búsqueda o no defino cuáles son las amenazas y riesgos que tiene el país, ¿cómo voy a colocar en base a qué? ¿Cuál es el principal riesgo del país? ¿El terrorismo yihadista? ¿El narcotráfico y las bandas internacionales? ¿Algún enemigo convencional? Esa es una definición que tiene que darle el poder político, ¿cierto? Y en base a eso se orientan los objetivos de búsqueda de los servicios de inteligencia. Gabriel, una de las cosas particulares de este caso, de este ex militar o militar en retiro venezolano, fue como la reacción que se generó y las hipótesis que se empezaron a tejer, y no necesariamente dentro de Chile, desde fuera de Chile, desde la familia de esta persona, que además no olvidemos que esto tiene un componente fuertemente humano, con una familia que obviamente estaba desesperada buscándolo, pero acusando de inmediato al gobierno de Nicolás Maduro, acá muchos haciéndose eco, la disidencia en Venezuela haciéndose eco, y esto rápidamente se convirtió en la teoría en un caso de intervencionismo desde un país ajeno con supuestos militares que habían ingresado a Chile. Se hablaba aquí incluso del riesgo que eso significaba para la soberanía. No sé si eso finalmente ocurrió, hoy día todas las hipótesis están abiertas, puede haber sido, pero hoy día hay muchas más dudas de que sea así. Y la pregunta es si no son las falencias de nuestro sistema las que permiten que rápidamente esa teoría cobre sentido. Es correcto, y yo me voy... Porque a lo mejor con una institucionalidad más robusta todo hubiesen dicho imposible, no lo hubiésemos detectado, pero da la sensación de que todos los actores encontraban que había espacio para que eso pueda ocurrir en Chile. Mira, tú lo has dicho, Carla. Se instaló rápidamente una versión que vino de un señor que vive en Miami que lo tiró a las 5 de la mañana. Y yo imagino el notición, que es una notición lamentable, pero es una notición. Sin embargo, y eso yo creo que el gobierno reacciona bien cuando dice que están abiertas las hipótesis, mi humilde queja a esta altura como humilde ciudadano, es decir que eso, la primera respuesta ha tenido que haber sido más temprano. Y la respuesta del gobierno fue a las 9 de la noche. Quedó mucho espacio para elucubrar. Dejó todo el espacio para que el señor de Miami verifoneara lo que quisiera, todos le dieran el uso político, en fin, todo lo que hemos visto. Entonces, claro, cuando uno está en una crisis, lo primero que tiene que hacer es conformar el comité de crisis, enfrentar, ¿cierto? Y dar una contención comunicacional, porque la población necesita estar informada, porque es un hecho grave. No es el más grave, entre paréntesis. O sea, quiero decir, lamentablemente no estamos acostumbrando, pero esto de tener campamentos donde hay miles de personas, donde no hay ninguna autoridad, es absolutamente la ley del más fuerte. Estamos hablando del de Maipú ahora, ¿no? Pero al interior del Alto Hospicio está el campamento La Mula, que tiene más de 20.000 personas en poco más de 2 años. En el Cerro Chuño, en Arica, también hay casas de tortura y también has encontrado cadáveres. Sí. Por eso quiero decir que ampliemos la mira, no seamos tan santiagocéntricos. No, lo que pasa, perdón, pero es que creo que este caso cobró esa relevancia y se convirtió en lo más grave, porque de lo que se hablaba era de la violación a nuestra soberanía en caso de que hubiesen sido agentes mandados por el gobierno de Maduro, que eso es lo que se tejió y lo que se dijo, insisto, desde la disidencia venezolana, desde la familia de esta persona, y acá muchos hicieron eco. Eso obviamente le daría un componente más grave. Yo me voy por lo positivo. Tenemos una buena policía de investigaciones que ha hecho un trabajo bastante bien guiada por el fiscal, en este caso, el Ministerio Público, que no tienen el ovillo completo, pero ya todo indica que tienen bien clara que pillaron la hebra. Entonces hay que dejarlos y hay que apoyarlos sobre todo. Y no hay que apresurarse. Tú tocaste un tema, el de inteligencia. Ojo con sacar leyes al vapor. Porque aquí son temas súper sensibles
que yo creo que requieren mirada y para empezar requieren que se invite a quienes trabajan en esto. El primer proyecto respecto al cual yo conozco, nomás, era un proyecto que hablaba de un SAR de inteligencia, ¿no? O sea, a lo mejor eso es bueno en la RDA, digamos, ¿no? Pero en Chile es imposible, para decirlo en sencillo. Entonces, aquí hay que tener unidad nacional porque a todos nos interesa y todos queremos que nuestros hijos salgan tranquilos a estudiar, ¿cierto? Que podamos recuperar las calles, y eso se llama recuperación del territorio nacional. Ese es un objetivo nacional, que está hoy día cuestionado. El Estado no controla todo el territorio, por razones distintas. Por mapuche allá, por mapuches radicales, quiero decir, sí. Por bandas delincuenciales aquí, por el narcotráfico y las bandas del norte, etcétera. Las medidas son distintas. Gabriel, y en ese mismo punto de vista que usted plantea, donde usted dice que hay lugares que el Estado de Chile no puede controlar, en este caso del militar venezolano, ¿hubo alguna omisión o una falta de servicio del Estado de Chile a una persona que estaba legalmente en el país, que había pedido refugio y que Chile de alguna manera se había comprometido a proteger? Mira, yo fui refugiado asilado político en México y en realidad el principal preocupación que tenía el Estado mexicano es darnos la garantía que le da a todos los ciudadanos mexicanos, salvo que uno tuviera una amenaza particular, digamos, ¿no? Que en ese caso la víctima tendría que haberla externado. Por ejemplo, yo no podía salir de México, porque si salía de México, el Estado mexicano ya perdía la capacidad de protegerme. Ya. Entonces tenía que pedir un permiso especial o avisar a la Secretaría de Gobernación. O sea, Chile debió haber protegido a este militar. Como a todos los chilenos, como a ti, a tu familia, a tu hijo, a todos. Gaspar, ¿y dónde está la piedra de tope, el talón de Aquiles, para que, porque esto que usted dice me parece muy sensato y me parece que mucha gente que está en su casa hasta ahora puede decir, esto es verdad, lo que yo quiero y le exijo al Estado de Chile es que me dé garantías de seguridad y eso cada día se diluye más y todos estamos más atemorizados. ¿En qué se está fallando para que lleguemos además a ver con más frecuencia estos casos que son graves? Porque en Chile los secuestros han existido, pero de manera muy excepcional y ahora, y como periodista nos toca dar muchas más noticias. Hoy día en la mañana dimos una noticia de secuestro y antes prácticamente no dábamos noticias de secuestro. Hay secuestros por distintas razones. Por ejemplo, las bandas, que cuando entran, y en Chile ya tenemos distintas bandas, no solo el Tren de Aragua, están los pulpos, están los gallegos, están los espartanos, etcétera, y disputan territorio. Y por eso se matan entre ellos. En Arica, que es mi ciudad, el año antepasado teníamos una tasa de 17 cada 100.000 habitantes. De homicidios. Homicidios. Teníamos una tasa el triple de la de Chile. Entonces, me acuerdo que las autoridades me dijeron, este semestre bajaron. Y yo le dije, ¿eso significa que triunfó el Estado de Derecho? Le dije, sí, me dijo. No, yo creo que no, le dije. Mi experiencia en Colombia, en México, que conozco algo, es que las bandas cuando se enfrentan por el control del territorio, se matan entre ellos. Cuando desaparecen los... Ya controlaron. Es que hay una que controló y empieza a extorsionar a la población. Entonces, ojo, ¿qué lecciones puedo sacar? Esto no solo pasa en Chile, ha pasado en otros países, podemos pedir experiencia, no hay que inventar la rueda. Segundo, aquí la prioridad es recuperar el control del territorio. Y esa es una tarea nacional. Yo creo que nos interesa a toda la oposición, al gobierno, a los independientes, a los que votan, a los que no votan, a los jubilados y a los jóvenes. Todos queremos que el territorio chileno sea controlado como era antes, digamos, de frente, digamos, ¿no? Gabriel, y respecto a otra discusión que se ha dado en nuestro país y pensando en lo que va a pasar esta semana, en las próximas horas entiendo el gobierno va a presentar las indicaciones sobre las llamadas reglas del uso de la fuerza que se ha dicho los militares exigen estén bastante claras, es que tienen que cumplir con labores de orden público. ¿Qué deben contener esas reglas del uso de la fuerza y cómo se le entregaría tranquilidad a personal del Ejército, por ejemplo, que usted conoce en su labor como subsecretario o exsubsecretario? Yo creo que lo fundamental es que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas las tareas para las cuales están definidas. ¿Usted no las sacaría nunca a la calle? Salvo en condiciones excepcionales, y para eso están los estados de excepción que fijan esto. El tema es que, por ejemplo, cuando yo asigno el uso de la fuerza militar que está entrenada para defender el país, por ejemplo, en las reglas que me tocó, también me invitó la comisión respectiva, y el documento que yo vi decía, el caso de las fuerzas militares harán uso preferente más o menos de su armamento no letal. Entonces, las Fuerzas Armadas no tienen armamento no letal. Por ahí hay una bomba de humo, su armamento es letal. Entonces, la persona que redactó eso no conoce.
Por eso, de vuelta, yo diría, hay que reformar instituciones, hay que perfeccionarlas, pero partamos con la experiencia acumulada. Pero en las reglas del uso de la fuerza, ¿qué garantía hay que darle a un militar para que pueda salir? Porque si lo mandata el presidente de la República o alguien... El cumplimiento de la misión sea amparado legalmente. O sea, que lo que está haciendo ese funcionario, y que desgraciadamente no ha pasado, no puede ser imputado pues penalmente. Como ha pasado con los que se como ha pasado en algunos investiga casos. si se excedieron o no los tiempos de pandemia, por ejemplo, los controles que dispararon a quien no quiso detenerse y cosas así. Sí, y también hemos tenido un caso en la Araucanía y ha habido otros. Afortunadamente son menores, pero son significativos porque hay gente que perdió la carrera, que está presa, condenada por muchos años, algunos sin ni siquiera haber participado, sino por la responsabilidad de mando que tenían. Entonces, en mi opinión, el tema es definir el objetivo. Yo le digo, por ejemplo, en el norte, el objetivo no es detener la inmigración. El objetivo es controlar. Pero los carabineros, las patrullas, las Fuerzas Armadas pueden detener un bus, ahora pueden registrar y si encuentran algo ilegal, llevarlo donde un carabinero. Y el carabinero tendrá que llevarlo a una autoridad migratoria. Si es que está funcionando en horario, si lo pillan a las 3 de la mañana, no pasa. Ya, pero ahí hay un rol definido donde en el fondo ese militar sabe que está resguardando y no disparando y que tiene que poner a disposición de carabineros a las personas que eventualmente tienen que ser detenidas. Ahí está reglamentado en el fondo y mandatado claramente lo que tiene que hacer. Está perdido el objetivo. Porque el objetivo, en mi opinión, debería ser cómo yo cuido el territorio nacional. El objetivo no debe ser cómo yo reviso un bus. Y para eso yo tengo que detener en la frontera. Y en la frontera, ¿qué pasa con los ilegales que entran? O los que incluso entré y me autodenuncio. Llega un juez, se lo presentan y se le fijan 30 días una audiencia, un domicilio, y a los 30 días, por supuesto, ya está en Quilicura. Nosotros tenemos que tener, como mucha gente opina, albergues transitorios en la frontera. Como lo han hecho otros países, lo hizo Brasil en el programa Acogida, con la frontera con Venezuela. Lo han hecho los turcos con toda la inmigración siria, iraquí, que les llegó por la guerra. Porque mientras no se precisen las causas por las que quiere llegar o no se identifiquen bien, están en un estatus especial. Sí, Gabriel, perdón, pero volviendo, porque eso es súper relevante desde el punto de vista de la migración, que es uno de los problemas. Lo que quiero colocar es que ese es el problema en el norte de la seguridad. Sí, pero trayendo esto mismo. No es lo mismo entonces que en Santiago. Eso, y ahí entonces, le quiero por preguntar. lo mismo quiero decirte, y eso revela exactamente tu pregunta, que frente a al mismo problema, falta de control de territorio, las soluciones son distintas. Se trata de aplicar una misma solución que es la infraestructura crítica. Lo que pasa es que, perdón, lo que quería como complementar, digamos, es que algunos ven que el rol de las Fuerzas Armadas en este caso puede ser un rol disuasivo y siempre se pone como ejemplo países del mundo donde efectivamente, no sé si uno va a Francia u otros países, están los militares en lugares que son recintos públicos, que son de interés. Porque hay una amenaza concreta. Te lo explico. Porque ahí me va a hablar del terrorismo en el fondo. Y de casos súper concretos. A ver. Pero me lo explicaron los pueblos europeos que estaban en funciones oficiales en aquello. ¿Ya? Que cuando cayó el gobierno de Gaddafi, los arsenales de Gaddafi fueron saqueados y alrededor de 1000 Manpads, que son cohetes tierra-aire, cayeron en manos de grupos yihadistas africanos. Y la inteligencia europea detectó que esos Manpads iban a ser, algunos de ellos introducidos en territorio continental para atentar contra aviación civil. Entonces, había una alerta del sistema de inteligencia y la medida era proteger los aeropuertos. Por eso en los aeropuertos uno empezó a ver equipos bien armados. Y en el perímetro de los aeropuertos habían patrullas que recorrían. Porque la protección de los aeropuertos en tiempos normales lo hace la APSEC, que son estos que nos revisan. Como los de la DGAC. Claro, que a lo más llevan una pistola. Sí. Pero si, supongamos, en la periferia de Pudahuel, supongamos que tengamos una alerta terrorista, de repente se para un jeep, ¿cierto?, una zona lejana, en la periferia alta, y sacan unos tíos con un tubo largo y tenemos una patrulla. La patrulla lo que tiene que hacer es neutralizarlo de inmediato. ¿Por qué? Para proteger a los 200 civiles
Claro. que van en el avión que está carreteando. Ya, pero esa proactividad que se ven, usted dice el caso de Francia, ¿está por en eso lo Chile hicieron o en somos muy reactivos? No estamos en Chile en ese nivel, pues, tenemos una alerta. Pero tenemos otros problemas. Tenemos otros, por eso tenemos que, por tanto, problemas que son más típicos de América del Sur. Digamos. Es que la duda es si en Chile se alcanza a tener esa alerta, Esa anticipación, esa alarma, claro, para tener el objetivo claro, para ver qué hacer. O si finalmente hay una duda generalizada respecto a la inteligencia. En lo fundamental hemos respondido y la prueba es que el país ha vivido en paz, que no hemos tenido atentados significativos, digamos, en nuestro país. Eso es lo fundamental, porque los servicios de inteligencia y la seguridad del Estado no habla por sus declaraciones, habla por sus resultados. Son como los diplomáticos. No son carreras para lucirse o hacer carrera política, ¿no? Es como dice la Biblia, por las obras uno los conoce. Bueno. Gabriel Gaspar, le queremos agradecer por haber venido a conversar con nosotros aquí en la Mañana Informativa. Muchas gracias, Que Carlos. le vaya bien. Una buena Nos vemos. jornada. Un buen día.